Magnificat anima mea Dominum. Et exultas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra reflexión, estudio sobre el catecismo de la vida espiritual, como complemento a lo que hicimos en la charla anterior de la lectura espiritual. Hacemos unas reflexiones más que saqué del libro Compendio de Teología Ascética y Mística del padre Adolfo Tanqueray. En este libro maravilloso de espiritualidad católica, nos habla de las lecturas espirituales y pláticas espirituales. Párrafo 573 dice: las lecturas y pláticas espirituales son complemento y prolongación de la dirección espiritual. Un libro espiritual es realmente una dirección escrita, una plática es una dirección oral hecha para varias almas a la vez. Diremos, dice, de su utilidad, de las disposiciones necesarias para sacar provecho. ¿Cuál es la utilidad de las lecturas espirituales? Primero, de la Sagrada Escritura. Se ha de dar el puesto de honor a la lectura de los libros sagrados, y especialmente Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación divina. Las almas piadosas de verdad ponen sus delicias en las lectura del Santo Evangelio. ¿Por qué? Porque hayan en estas lecturas las enseñanzas y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay cosa que mejor las forme sólidamente en la piedad, ni que las mueve más eficazmente a la imitación del Divino Maestro. Hubiéramos jamás podido entender en qué consiste la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia de las injurias, la virginidad, la caridad fraterna, llevada hasta el sacrificio de sí mismo, si no hubiéramos leído y meditado los ejemplos juntamente con las enseñanzas de nuestro Señor sobre dichas virtudes. Y bien, no. Si Jesús, nuestro Señor, no nos hubiera hablado de la humildad, mansedumbre, paciencia, perdonar las injurias, la virginidad, caridad fraterna, hasta el sacrificio de sí mismo, Él dio su vida por nosotros, no hubiéramos sabido realmente qué son esas virtudes y cómo deben practicarse. Cierto que los filósofos paganos, en particular los estoicos, habían escrito bellos pasajes sobre algunas de esas virtudes, mas cuánto distan estos esbozos literarios del tono de persuasión de los del Divino Maestro Jesucristo. Échase de ver en los primeros el arte del literato y con frecuencia la soberbia del moralista que se coloca por encima de lo vulgar. Al contrario, en nuestro Señor se advierte una sencillez perfecta que sabe bajarse hasta las muchedumbres. Además, practica lo que enseña, busca y no se gloria, sino la del que le ha enviado. Jesús empezó a enseñar y practicar y enseñar. Él hacía lo que decía. Mas sobre todo las almas que tienen fe consideran que cada una de las palabras y de las obras del Maestro Jesucristo encierran una gracia especial que nos hace más fácil el ejercicio de las virtudes cuya relación leemos. Adoran al Verbo encarnado, escondido bajo la corteza de la letra. Ruéganle que les declare y les dé a entender, a gustar y poner por obra sus enseñanzas. La lectura así hecha es una meditación, un piadoso coloquio con Jesús, y salen de este ejercicio más decididas que nunca a seguir aquel a quien admiran y aman.
Entonces, en la medida que leemos, meditamos el Evangelio, recibimos una fuerza para practicar lo que dice e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Después del Evangelio tenemos los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, que nos proporcionan un excelente cebo de la piedad. Son las enseñanzas de Jesús vividas por sus discípulos, expuestas, comentadas, acomodadas a las necesidades de los fieles por aquellos a los que encomendó el cuidado de continuar su obra. No hay nada más conmovedor y entrañable que ese primer comentario del Evangelio. Entonces, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, bien, es un comentario vivido y explicado por los mismos discípulos del Señor. ¿Y qué decir del Antiguo Testamento? Y bien, hay partes que deben estar en las manos de todos, como son los salmos. El Salterio, escribe el gran predicador dominico del siglo XIX en Francia, Lacordaire en francés. El Salterio, los salmos, era el manual de la piedad de nuestros padres. Veíasele sobre la mesa del pobre como sobre el reclinatorio de los reyes. Aún ahora en manos del sacerdote. Es el tesoro de donde saca las aspiraciones que le conducen al altar, el arca que va con él para defenderle de los peligros del mundo, así como en el desierto de la habitación. El Salterio, los Salmos, es el libro de oración por excelencia, en el que hallamos expresos en un lenguaje lleno de vida y de actualidad los más sentidos afectos de admiración, de adoración, de temor filial, de agradecimiento y de amor, junto con las más ardientes súplicas en las más varias circunstancias y más angustiosas, las invocaciones del justo perseguido a la justicia divina, los ayes del dolor del pecador contrito y humillado, la esperanza del perdón y de la misericordia y la promesa de una vida mejor. Leer los salmos, leerlos una y otra vez, meditar en ellos y con ellos compasar nuestros afectos es cosa que mucho santifica. De hecho, la Iglesia tomó los salmos como su oración especial y pide a los sacerdotes, al menos en rito tradicional, de rezar 8 veces al día unos 32 salmos. También tenemos los libros sapiensales, que pueden ser leídos con provecho por las almas piadosas. Hallarán en ellos, además de las voces apremiantes de la sabiduría increada que nos convida a llevar una vida más perfecta, la descripción de las virtudes principales que debemos practicar en nuestro trato con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Esto también es algo muy hermoso. Entonces estos libros sapiensales son la sabiduría, Eclesiastes, Proverbios, Eclesiástico, etcétera. Son Proverbios, dije que algo muy hermoso, muy hermoso, que nos ayuda mucho. Y después de los libros sapiensales de Salmos, tenemos los libros históricos y proféticos. Para leerlos con provecho es menester cierta preparación, no es fácil. Considerar en ellos, sobre todo lo demás, la acción providencial de Dios sobre el pueblo escogido para preservarle de la idolatría y atraerle de continuo, a pesar de sus prevaricaciones, faltas, atraerlo al culto del verdadero Dios, a la esperanza del libertador, a la práctica de la justicia, de la equidad, de la caridad, especialmente con los más pequeños, los oprimidos. Luego de adquirida esta preparación, hallaremos pasajes sublimes. Y cuando en ellos se mencionan las flaquezas de los siervos de Dios, igualmente que sus buenas obras, es para que mejor consideremos la humana fragilidad y admiremos la divina misericordia que perdona siempre a los pecadores arrepentidos, como el rey David, por ejemplo. Esto acerca de la Sagrada Escritura. Ahora digamos unas palabras acerca de los autores espirituales, de los que han escrito cosas
acerca de la vida espiritual. Con otras palabras, han masticado el Evangelio y nos lo explican de cierto modo. Si escogiéramos continuo entre los mejores, especialmente entre los que son santos, serán para nosotros maestros y correctores a la par. Los santos son maestros porque poseen y han practicado la ciencia de los santos. Nos dan a entender y a saborear los principios, las reglas de la perfección cristiana, de la santidad cristiana. Nos dan principios y reglas, y ellos mismos lo aplicaron en su vida. Dan mayor fuerza a nuestro convencimiento sobre la obligación de aspirar a la perfección. Nos dicen los medios de que hemos de valernos y que serán mucho más eficaces porque ellos mismos los pusieron en práctica. Nos exhortan, nos animan y nos arrastran en pos de sí. Son maestros muy a propósito porque siempre están a nuestra disposición y podemos escoger, ayudados por el director espiritual, los que más convengan al estado de nuestra alma y platicar con ellos todo el tiempo que quisiéramos. Hay en verdad autores excelentes para cada uno de los estados del alma y a propósito para las necesidades del momento. El quid está en saberlos escoger y en leerlos con deseo de aprovechar. Unos que puedan ayudar a todo el mundo. Otra ventaja que podemos sacar de la lectura de los libros, obras de los santos, estos santos son, además de maestros, son correctores benévolos que sacan a la luz nuestras faltas con mucha discreción y suavidad. No hacen sino ponernos delante el ideal tras del que hemos de ir, y nos convidan al estudio de nosotros mismos con la ayuda de este espejo espiritual para ver claramente nuestras buenas cualidades y nuestros defectos, el camino recorrido y el que nos resta para andar hasta llegar a la perfección. De esta manera se nos hace más fácil la reflexión sobre nosotros mismos y el formar generosos propósitos. No hemos pues de maravillarnos de que la lectura de los libros de santos, entre los cuales han de encontrarse la vida de los santos, hayan producido conversiones tan famosas como las de Santo Agustín o de Santo Ignacio de Loyola. Santo Ignacio fue herido en la guerra, quedó con 3 operaciones, unos 9 meses en convalecencia. Leyendo en la vida de los santos, bien se dio cuenta que los santos también son militares, pero militares de otro rey inmortal. Y ahí se decidió de entregarse totalmente a Dios. Lo mismo Santo Agustín, cuando estaba en duda de convertirse o no, y dijo Metodado, si aquellos pudieron hacer, seguir a Cristo, porque yo no. Entonces la lectura de la vida de los santos nos ayuda mucho y puede guiarnos hasta la cumbre de la perfección si no ponemos, digamos, límites y si somos generosos. Hasta aquí lo de la lectura. Ahora, ¿qué libros tener? Bien, podemos tener los libros por ejemplo, todo lo que Santo Alfonso dije, ayuda mucho. Santo Alfonso de Ligorio es muy popular. Santo Alfonso María de Ligorio, preparación para la muerte, la práctica del amor de Jesucristo, las glorias de María, la visita al Santísimo Sacramento, el gran medio de la oración, etc. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, los ejercicios espirituales explicados por Santo Ignacio, de Santo Ignacio, sí, los ejercicios explicados de Santo Ignacio por San Antonio María Claret, por ejemplo, las confesiones de Santo Agustín, introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, etc. Ahora digamos unas palabras acerca de las pláticas espirituales. Estas pláticas encierran 2 ventajas sobre la lectura. Se acomodan mejor a las necesidades especiales de los oyentes porque están compuestas expresamente por ellos y hieren más vivamente
en igualdad de circunstancias mueven más que los libros, son más a propósito para llevar el conocimiento a las almas. La mirada, el tono de voz, el gesto, la acción oratoria, en suma, dan mayor realce a lo que se dice. Mas para que sea así, es menester ciertamente que el que habla haya presentado su alma en las mejores fuentes, esté hondamente convencido de lo que dice y pida a Dios que bendiga y dé fuerza a su palabra. También es menester que los oyentes se hayan bien dispuestos. Último párrafo aquí vemos disposiciones para sacar provecho de las lecturas y pláticas espirituales. La lectura espiritual tiene por fin dar pábulo, alimento al espíritu de oración. Y es una manera de hacer esta, de hablar con Dios. Oye, intérprete es el autor espiritual. Entonces, la meta de esta lectura es alimentar al espíritu de oración. Hacer, hablar Dios, pero el autor del libro interpreta la palabra de Dios, nos explica, nos ayuda. Por eso hace falta mucho espíritu de fe para ver al mismo Dios en la persona del escritor o predicador. San Pablo dice, Dios que os exhorta mediante nosotros. Es verdad. Esa disposición será fácil de conseguir si quien escribe o habla está firmemente convencido de la verdad de la doctrina evangélica y puede decir con verdad que su enseñanza no es suya, sino de Jesucristo. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado, decía nuestro Señor mismo. Siempre los lectores u oyentes rezarán con oración, lo que más fervorosa posible, en la que viene el Señor la gracia de que les hable al corazón por boca de su Espíritu Santo. Entonces, antes de leer, hace una oración. Luego se prevendrán contra la curiosidad, que más desea saber novedades que cosas de edificación. Contra la vanidad, que quiere entender las cosas espirituales para luego hablar de ellas y darse importancia. Esto no vale nada. Contra el afán de criticar, que en vez de sacar provecho de las enseñanzas, las escucha para hacer luego la crítica del fondo de la forma literaria. No se ha de tener sino una mira, la de aprovechar cuanto más podamos. Entonces, cuando leemos o escuchamos, debemos evitar la curiosidad, vanidad, afán de criticar. También cuando leemos debemos tener deseo de santificarnos. Realmente no se saca provecho de las lecturas y pláticas, sino a medida del deseo que tengamos de nuestra propia santificación. Es menester, pues, tener hambre y sed de perfección. Escuchar o leer con atención activa, que busca con avidez la palabra de Dios y aplica al propio sujeto, nunca a los otros, lo que lee o oye. Entonces, cuando leemos algo, no debemos decir, esto toca fulano sutano, no, aplicamos a nosotros, punto. También lo que debemos rumiarlo, masticarlo, pensar en esto, digerirlo, como las vacas rumian la hierba que han comido, la mastican. Debemos rumiar, masticar, para mejor digerirlo y ponerlo en obra. Haya así siempre el alma pasto abundante, sea cual fuere la materia, porque todo está unido en la vida espiritual. Lo que viene bien derechamente a los que comienzan, trasladándose con facilidad para el provecho de los que van más adelante. Lo que se dice para estos sirve como ideal para aquellos. Lo que se refiere a lo futuro da ocasión para formar propósitos en el presente, porque así nos disponemos bien para cumplir los deberes que más tarde se nos impondrán y la victoriosa pelea contra las tentaciones futuras, que prepara con la vigilancia en el tiempo presente. Provecho se puede sacar siempre para el momento de todo lo que se dice si damos oídos al predicador interior que habla en el fondo del alma siempre que queramos escucharlo. Y finalmente por eso se ha de leer despacio, parándote, dice San Eudes, a considerar, rumiar, pensar, saborear las verdades que te tocan
más de cerca para grabarlas más hondamente en tu alma y sacar de ellas actos y afectos. Así la lección o la exhortación viven a ser una oración. Entonces la lectura se transforma en oración. Cuanto mejor penetramos en las razones o afectos que leemos u oímos, tanto más deseamos ponerlos por obra e interiormente pedimos gracia para ello. Y finalmente trabajar seriamente para comenzar a poner por obra lo que leemos u oímos. Esto encarecía San Pablo a sus lectores cuando les escribía que no son justos los que oyen la ley, sino que la cumplen. Para esto bastará con recordar el dicho de nuestro Señor, que en la parábola del sembrador declara fructificar solamente la palabra de Dios en aquellos que oyen y guardan la palabra en su hermoso y buen corazón y dan fruto con constancia. Debemos pues hacer como Saint Efrén, que copiaba al vivo con sus actos lo que leía. Copiaba al vivo, es decir, practicaba lo que leía. La luz no se nos da, la luz no se nos ha dado sino para la obra. Y lo primero que debemos hacer es trabajar por vivir en conformidad con las enseñanzas recibidas. Sean autores del verbo de la palabra y no solamente oyentes. Oír no sirve, sirve, pero debemos practicarlo, si no practicamos no sirve. En conclusión, queridos hermanos, entonces es importante leer, tener una pequeña biblioteca de libros de formación cristiana, una buena Biblia. La mejor que tenemos actualmente es la de Monseñor Juan Straubinger, la Biblia comentada, y las antiguas ediciones de Nácar Colunga, de Torres Abad, etc. Entonces, Evangelio, después tenemos los Hechos de los Apóstoles y los libros especialmente sapiensales del Antiguo Testamento. Y los autores espirituales, dijimos, son maestros y correctores. Pero debemos también leer para formarnos, para santificarnos, y no por curiosidad y vanidad. Esto no nos sirve. Leer con atención, leer pensando en lo que uno dice y rumiarlo, aplicarlo a uno mismo y tomar unas notas, ¿por qué no?, para guardar algo en la mente. Si quieren conocer más mejor su fe católica, inscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Que Dios los cuide y nos ampare. Amén. Magnificat anima mea Dominum et exsultat